Hola, muy buen día. Es un placer y es un privilegio que Dios me conceda la vida en este día para presentarme delante de usted una vez más, para que juntos podamos acercarnos hasta la presencia del Señor, tener un encuentro con Él y que Él nos hable. Soy el pastor Alejandro Varela y en este domingo en particular quiero hablar precisamente de esto, de que Dios habla hoy. Yo creo en un Dios vivo, en un Dios real, en un Dios personal. Yo no sé cómo crea usted en Dios y cómo sea el Dios en el que usted cree, pero creo que cada uno de nosotros necesita fundamentar su relación y conocimiento en el único y verdadero Dios. Y ese Dios es el que nos presenta la palabra de Él, porque Él nos dio su palabra. Él habla hoy por medio de su palabra. Y mire, que no voy a adentrarme ni meterme mucho en el asunto de si este realmente es el libro que tiene Dios para nosotros, por medio del cual nos habla. Lo que yo voy a dar por sentado es que la Biblia es Dios hablando hoy. Dios habla por medio de su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es Dios hablando. Cada vez que usted y yo leemos la Biblia, estamos parándonos frente al único Dios verdadero y recibiendo su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la respiración de Dios. La Biblia es el mensaje de Dios para usted hoy. La Biblia es Dios hablando directamente. Lo creo, lo he experimentado, lo vivo. Por eso puedo decírselo con toda convicción y con toda confianza. Más de 45 años sabiendo que Dios es real y escuchándole por medio de su palabra, me han llevado hasta este momento de mi vida a tener este ministerio a través del WhatsApp que he titulado Dios habla hoy. Porque día a día Dios nos da palabra, nos da dirección, nos da consejo, nos da corrección. Por eso tengo este ministerio a través de YouTube. Encuentros con el Señor, Dios habla hoy. Porque no solamente se trata de escuchar una predicación o de escuchar un mensaje. Se trata de encontrarnos con el Señor y recibir lo que en este día quiere que usted y yo sepamos. Pero el fundamento de la vida de todo ser humano, el fundamento de mi ministerio, el fundamento de estas dos cosas que hoy estoy haciendo para que más personas puedan escuchar a Dios, está fundamentado en la verdad de que Dios habla hoy. Por eso quiero compartirle en este domingo una pregunta que tiene que ver con la palabra de Dios. ¿Usted ama o desprecia la palabra de Dios? ¿Qué es lo que experimenta por lo que Dios quiere decirle? ¿Amor o desprecio? Esa es la disyuntiva y déjeme desde este momento adelantarme para decirle que no existe otra actitud ante la palabra. Solamente estas dos, amor por ella o desprecio por ella. Y creo que Dios en este día quiere que usted determine en su corazón qué es lo que experimenta por su palabra. Amor o desprecio, porque dependiendo de eso es su relación con Dios a través de su palabra y su destino eterno final. Así que créame, no es cualquier cosa. Quiero iniciar leyéndole 3 pasajes en la Escritura y sobre ello poder adelantarme para que reflexionemos juntos si lo que experimentamos por Dios y su palabra es amor o desprecio. Voy a leer primeramente en Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Para cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, es necesario
que nos esforcemos y seamos valientes para hacer y conocer, para hacer y obedecer todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra, porque en este libro Dios tiene el mensaje para darnos cada día lo que necesitamos vivir, lo que necesitamos conocer y lo que necesitamos para ser más que vencedores. El siguiente pasaje que quiero compartir con usted se encuentra en el Salmo número 1 y voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El que reflexiona en la palabra del Señor, medita en ella día y noche, tendrá una vida fructífera, tendrá una vida firme, tendrá una vida llena de bendición. Y un último pasaje, ya en el Nuevo Testamento, se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que nos lleva a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Es la palabra del Señor hablada hoy directamente de la boca de Dios la que nos enseña, la que nos redarguye o nos convence, la que nos corrige de aquello que estamos mal, la que nos instruye para vivir una vida justa, la que nos perfecciona para que podamos estar preparados para la vida que Dios ha preparado para nosotros. Por eso es importante que en este día usted y yo podamos determinar qué es lo que experimentamos por la palabra de Dios, amor o desprecio. Vamos a orar porque necesitamos la revelación y la dirección de Dios por medio de su palabra para responder esta pregunta: ¿amor o desprecio? Padre bendito, abre nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser honestos con nosotros mismos y a creer lo que vas a decirnos. Permítenos definir en este día la experiencia real que vivimos cada uno de nosotros por ti y tu palabra, y que podamos corregir aquello que sea necesario corregir. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá.
Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Dios les bendiga. ¿Qué es lo que siente usted por la palabra de Dios? ¿Cuál es su experiencia por la palabra de Dios? ¿Amor o desprecio? Así que, ¿qué le parece si comenzamos a reflexionar escuchando lo que Dios nos dice a través de su palabra en lo que es amar la palabra de Dios? ¿Qué implicaría que usted y yo amamos la palabra de Dios? ¿Cómo sé que amo la palabra de Dios? Bueno, el Señor a través del salmista nos dice en el Salmo 119:97. Escuche sus palabras. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Mire, esta es una experiencia real. Si usted y yo amamos la palabra de Dios, la hacemos la dirección de nuestra vida. La constituimos nuestra norma de fe, es decir, todo lo que creemos, y nuestra norma de conducta, es decir, cómo vivimos. Si amamos la palabra de Dios, significa que todos los días la leo, todos los días la reflexiono, todos los días y durante el transcurso del día medito en ella. Oh, cuánto amo yo tu palabra, Señor. ¿Puede usted decir estas palabras? Si somos honestos y nos ponemos a pensar, ¿cuánto la leemos? ¿Cuánto la meditamos? ¿Cuánto la reflexionamos? ¿Cuánto tiempo del día, de la semana, la palabra de Dios está dando vueltas en nuestra mente y en nuestra cabeza? Y si nos damos cuenta de que es muy poco o nada o solamente está limitado a lo que vemos los domingos en la iglesia, no estamos amando la palabra del Señor. Oh, cuánto amo yo tu palabra, Señor. Todo el día es ella mi meditación. ¿Es este su caso? Si no es así, usted no está amando la palabra. Y créame que para que usted y yo nos aferremos a ella, para que usted y yo tengamos una comunión con Dios en la que no solamente hablemos,
sino escuchemos lo que Él nos habla cada día. La palabra de Dios debe ser nuestra meditación noche y día. Si amo la palabra de Dios, necesito pasar tiempo ante ella y gozarme con ella. Es como cuando usted se enamora de otra persona. ¿No le gusta pasar tiempo con esa persona? ¿Hablar con esa persona? ¿Conocer a esa persona? Bueno, como la palabra de Dios es Dios hablando directamente con nosotros, amar a Dios implica que quiero pasar tiempo con Él, escuchándole y hablando con Él. Entonces, amar a Dios me hace amar su palabra, porque es la manera como me estoy comunicando con Él, y entonces la leo, la memorizo, la reflexiono, y durante el día es ella mi meditación. Y podemos decir como el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Permítame compartir otra palabra del Señor. Jeremías capítulo 15, verso 16. Dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Jesús mismo en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando estaba enfrentando a Satanás y usando la palabra de Dios tomó la victoria, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra del Señor es nuestro alimento. El alimento no solo para nuestro espíritu, sino para nuestra fe, para nuestra fortaleza. Si no nos alimentamos en la comida física, ¿qué sucede? Nos debilitamos, nos enfermamos, nuestras defensas bajas y en algún momento moriremos de inanición. ¿Qué sucede si no leemos la palabra? Si no nos conectamos con Dios y estamos escuchando lo que está diciéndonos cada día. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Empezamos a debilitarnos espiritualmente, empezamos a tener menos defensas ante los ataques de las falsas doctrinas, del pecado, de las tentaciones, de las malas emociones. Y entonces, debilitados, desnutridos, llegará un momento donde muramos, donde no tendremos vida. Y es así que muchas personas en el mundo viven sin estar vivos. Es así como muchos cristianos en el mundo caminan como zombies en su vida cristiana porque no están nutridos de la palabra del Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y dice Jeremías: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. ¿Cuántas personas que conocen de la Biblia conoce usted? Que están amargadas, que viven enojadas, que todo lo critican, que todo lo juzgan, que todo lo señalan con una mala actitud. Cuando comemos la palabra de Dios con la actitud correcta, la palabra se convierte en gozo y alegría para nuestro corazón. Y dice Jeremías: porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Así es. Porque cuando nos encontramos con la palabra del Señor, nos estamos encontrando con el Señor que dio la palabra. El nombre del Señor se invoca sobre nosotros. La presencia del Señor se hace real en nuestras vidas, porque cuando leemos la palabra y meditamos en ella, estamos encontrándonos con el Señor. Es Dios hablando hoy. Si amamos la palabra de Dios, la escudriñamos cada día. Si amamos la palabra de Dios, estamos acercándonos a la palabra porque ella es la que nos deja conocer al Señor. Mire lo que dice Jesús en Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No puede usted conocer a Jesucristo, Dios y Señor, sin la palabra de Dios. No puede usted llegar a tener la vida eterna sin conocer y creer la palabra de Dios. No puede disfrutar en este mundo de la vida eterna, de la vida abundante que Jesús ofrece, si usted no está conectado diariamente con Dios por medio de su palabra. ¿Ama usted la palabra de Dios? ¿Realmente es ella su meditación?
este es su caso, usted y yo necesitamos encuentros diarios con Dios. Y no podemos decir que tenemos un encuentro con Dios si no dejamos que Él nos hable, si no estamos leyendo su palabra. Si amo la palabra de Dios, la escudriño para asegurarme lo que Dios me dice, para entender y saber el camino que tiene para mi vida. Si yo no escudriño todos los días la palabra de Dios, no estoy escuchando al Señor, no estoy conociendo al Señor y no estoy caminando en el propósito que el Señor tiene para mí. Necesita usted amar la palabra de Dios. El mundo necesita amar la palabra de Dios de tal forma que sea ella su meditación día y noche. Un último pasaje aquí que quiero compartirle está en Hechos capítulo 17 versículo 11 y dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Y es que es verdad. En el tiempo que vivimos con tantas religiones, con tantas verdades supuestas, no hay otra forma de llegar a la verdad de Dios si no es escudriñando todos los días la palabra, recibiéndola con nobleza de corazón, con solicitud, pero confirmando con la misma palabra que lo que se nos predica, lo que se nos enseña, viene de la boca de Dios. Viene de su santa palabra. ¿Es así su experiencia? Ama la palabra de Dios de tal forma que no se deja engañar con cualquier mensaje, sino que confirma que ese mensaje, que esa palabra, viene de Dios. Fíjese todas las evidencias de amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios hace de su vida una vida abundante, maravillosa, llena de victorias. No significa que no hay derrotas o no hay caídas o no hay momentos tristes, pero en todo eso usted sale victorioso, usted sale victoriosa. Así que necesito recordarle una vez más lo que dice el Salmo 1, en los versículos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora reflexione. ¿Es la palabra de Dios su delicia? Ama la palabra de Dios de tal forma que es ella su meditación de día y de noche. La escudriña todo el tiempo porque está conociendo al Señor. La lee cada día porque es la manera en la que Dios le está dando consejo, dirección, corrección, transformación y perfección. La santa palabra, toda ella es inspirada por Dios. Viene de la boca de Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en la justicia, con el propósito de que cada hombre y cada mujer en este mundo estemos caminando a la perfección y estemos enteramente preparados para toda buena obra. ¿Ama usted la palabra de Dios? Ahora, la contraparte. ¿Cómo puedo definir si lo que experimento por la palabra del Señor es desprecio? ¿Cómo sé que desprecio la palabra de Dios? Bueno, pues todo lo que ya hemos reflexionado tenemos que verlo ahora por el sentido contrario. Yo desprecio la palabra de Dios porque no la medito, porque no la escudriño, porque no me deleito en ella, porque no encuentro en ella gozo y paz, y porque no la aplico a mi vida, es decir, porque no la creo. Eso es despreciarla. Y mire, yo sé, tal vez suene muy drástico decir que desprecio la palabra, y usted tal vez va a decirme, no, yo no desprecio la palabra. Pero si usted solamente la lee ocasionalmente, si solamente la escucha cuando va a la iglesia, si usted no está reflexionando en ella todos los días, usted está despreciando la palabra. Créame, aceptémoslo.
Si no lo estamos haciendo así, estamos despreciándola, le estamos quitando su valor. Y lo que estamos haciendo además, todavía más grave, es que estamos despreciando a Dios, porque es como decirle, no quiero hablar contigo, no necesito escuchar lo que tienes que decirme. Por eso, si usted no la ama, la está despreciando. Y mire, despreciamos la palabra de Dios, obviamente, cuando no la queremos oír. ¿Ha oído lo que el Señor dice ahí en Jeremías capítulo 6, versículo 10? Escuche lo que dice Dios. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí, la palabra de Jehová es cosa vergonzosa. No la aman. Así estamos despreciando la palabra de Dios. Cuando no la queremos escuchar. No queremos oír una predicación, no queremos que nos recuerden los pasajes de la Biblia, no estamos leyendo la Biblia ni permitimos que nos la lean. Es decir, cuando estamos rechazando que se nos hable la palabra de Dios de alguna manera, porque no tenemos tiempo, porque ya sé lo que me van a decir, porque es aburrido, por lo que quiera que digamos. Estamos despreciando la palabra de Dios. La estamos considerando como cosa vergonzosa. Más, a lo mejor hasta nos da vergüenza que sepan que estamos leyendo la Biblia, que estamos respetando la Biblia y que estamos tratando de vivir la Biblia. Si este es su caso, usted está despreciando la palabra de Dios. ¿Usted quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Le gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Está dispuesto a escuchar la palabra de Dios? Si no es así, usted desprecia la palabra de Dios. Otra manera de despreciar o de manifestar desprecio por la palabra del Señor es cuando no la estudiamos. Tal vez la escuchemos, pero no la estamos estudiando. Escuche lo que dice el Señor en Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Desechamos la palabra de Dios. Nos olvidamos de su palabra porque no la estamos estudiando. Y nos va a faltar conocimiento. No conoceremos a Dios, no conoceremos sus mandamientos, no conoceremos sus propósitos, no conoceremos su dirección. ¿Qué es lo que nos espera en la vida? Fracaso, error, pecado, distanciamiento y condenación. Por estar separados de Dios para siempre. Porque no estamos estudiando la palabra de Dios. ¿Está usted escuchando la palabra? ¿Está meditando y estudiando la palabra? Otra forma de desprecio a la palabra de Dios es cuando no atiendo a los que me la imparten, a los que me la enseñan o me la predican. En 2 Corintios 36, 16 dice también el Señor: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Fue cuando desbarató al pueblo que había escogido, cuando lo derrotó con otras naciones y lo dispersó por el mundo. Y todo porque menospreciaban la palabra de Dios. Se burlaban de los que les predicaban la palabra. Hacían escarnio de ellos, incluso llegaron a matar a algunos de los que les decían las verdades que Dios les enviaba. ¿Es la experiencia que usted vive? ¿Le molestan los predicadores? ¿Le cae mal su pastor porque le dice y le habla la verdad de la palabra de Dios? ¿No le gusta que vengan a aconsejarle con la palabra de Dios? Entonces usted está despreciando la palabra de Dios. Y una forma más que nos muestra Dios en la que despreciamos su palabra es cuando estamos viviendo vidas sin fruto, vidas infructuosas, vidas oscuras o grises. Mire lo que dice el Señor en Isaías 5:24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra
del Santo de Israel. Por favor, esto es importante, analice su vida. ¿Es una vida llena de gozo, llena de paz, llena de victoria, con dirección, con propósito? ¿O su vida, como dice aquí, se ve más bien como una podredumbre, como una flor que se ha desvanecido como el polvo? Estamos tristes, estamos amargados, estamos frustrados, decepcionados, sin propósito. Son los efectos de despreciar la palabra de Dios. Dice Dios, porque desecharon la ley del Señor y abominaron la palabra del Santo de Israel. Suena drástico, pero este es el momento de reflexionar. Sea honesto, sea honesta con usted mismo, con usted misma. Analice su actitud hacia la palabra santa de nuestro Dios y determine hoy si la ama o la desprecia. ¿Qué siente por la palabra del Señor? ¿Amor o desprecio? Si descubre, si reconoce con valentía, con honestidad, con un corazón sincero, contrito y humillado, que está despreciando la palabra del Señor, hoy Dios le ayuda a reconocerlo para que tome usted una nueva decisión, para que aquí se detenga y haga un cambio. En otras palabras, para que se arrepienta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Lo dice en Isaías 55:7. Este es el día que Dios ha preparado para que usted haga un cambio desde lo profundo de su corazón. Haga un cambio en su mente y en su actitud ante la santa palabra del Señor. Amor o desprecio. Si no la ama, arrepiéntase. Venga al Señor por medio de la palabra. Hoy decida que va a comenzar a leerla, a meditarla, a reflexionarla, que va a permitir que se la enseñen, que se la hablen, que usted caminará su vida en base a ella, corregirá su vida en base a ella y determinará sus actitudes y sus acciones, su comportamiento en base a ella. Hoy decida amar la palabra de Dios, deje ya de despreciarla y comience a vivir esa vida abundante que Jesús ofrece a aquellos que creen en Él, a aquellos que le aman y confían en su palabra. Pídale hoy perdón al Señor. Vamos a Él en oración, ¿le parece? Padre, este es el día en el que tu Espíritu debe redarguir cada corazón y convencerle de cuál es realmente su actitud ante ti y tu palabra. Amor o desprecio. Por favor, Dios, que haya honestidad, sinceridad, que haya un reconocimiento real, un verdadero arrepentimiento en muchos de los que me están escuchando, en todos ellos, en todas ellas. Y que hoy reconozcan la verdad de su actitud ante ti. Que lo lamenten, que te pidan perdón. Y que a partir de hoy comiencen a trabajar en su relación contigo y tu palabra para amarte y amar tu palabra. Que dejen de despreciarla, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios vive, Dios es real y personal, quiere una relación con usted y Él quiere hablarle todos los días por medio de su palabra. Y quiere que al escucharle cada día usted tenga un día maravilloso, una vida hermosa, que tenga la dirección, la corrección, la enseñanza, la perfección, el mejoramiento de su vida, de su carácter. Todo eso viene como consecuencia de estar conectados a Dios por medio de su palabra. Haga de su palabra, de la palabra de Dios, su meditación todo el día. Léala, escúchela, memorícela, apréndala, compártala. Amor o desprecio. Es mi anhelo, mi oración, que desde hoy usted comience a amar la palabra de Dios. Soy el pastor Alejandro Varela, le agradezco esta bendición, esta oportunidad de llegar a su vida
Y yo le invito para que si Dios nos concede vida y salud, terminemos el mes de febrero próximo domingo con un nuevo mensaje en el que podamos tener un encuentro con el Señor y que Él nos hable por medio de su palabra. El Señor le bendiga.